A 50 años del último golpe de Estado en nuestro país, nos reunimos con diferentes actores sociales, personas comunes, como vos o como yo, pero que enfrentaron realidades distintas y sus vidas fueron marcadas por la dictadura. Ellos van a compartir sus historias, sus visiones, reflexiones y su perspectiva sobre la democracia en la actualidad. Trataremos de entender por qué la dictadura dejó una herida que nunca cierra. Nos visita Andrés Fernández Cabral, veterano de Malvinas. Con 20 años le tocó ir a una guerra en el Atlántico Sur del país. Nunca había estado tan lejos de su casa. ¿Cómo es enterarte que tenés que ir a pelear en una guerra? ¿Cómo es estar en una guerra? Nos comenta sobre sus cartas, los mensajes de tranquilidad de su familia en medio de bombardeos y reflexiona sobre ser sobreviviente de Malvinas. Y sobre todo, ¿cómo fue volver a insertarse en la sociedad? Una responsabilidad que cargaron todos los gobiernos democráticos posteriores. Bueno, estamos con Andrés Fernández Cabral, veterano de la guerra de Malvinas, ciudadano de la ciudad de Río Gallegos, un gran militante, malvinizador también por estos lados del país, y es que aún le falta un poquito más a la provincia de Santa Cruz la malvinización. Ya vamos a charlar un poco acerca de eso. Andrés, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Andrés, nacido en Libertad. ¿Dónde es Libertad? Provincia de Buenos Aires. Es la provincia de Buenos Aires, partido de Merlo, es la zona oeste, Morón, San Antonio de Padua, Moreno, Aedo, toda esa zona oeste. Ahí hay una localidad que se llama, que ahora es ciudad, que se llama Libertad. Ahí nací y ahí viví hasta los 18, 19 años. ¿Cómo fue tu infancia? Bien, la verdad, muy feliz. La infancia mía fue muy feliz. Una infancia de trabajadores, de la familia de clase pobre, no siquiera media, pero con lo poco que teníamos eran muy felices. Yo tenía un hermano, que teníamos un año de diferencia en edad, y con los chicos del barrio, un barrio bien de obreros, como te decía, inventábamos cosas, jugábamos, qué sé yo, armábamos cosas artísticas como circos. Después, cuando fuimos creciendo, hacíamos Titanes en el Ring, ¿viste? Copiábamos todo lo que veíamos en la televisión, que era verla a la tarde, un canal o dos, que no había muchos más, en blanco y negro, y con algunas cosas muy puntuales, las telenovelas para las mujeres, para las madres, vamos a decir. Después los sábados y domingos estaba Titanes en el Ring, o la serie El Zorro, y nosotros copiábamos todo lo que veíamos, los payasos Gaby, Fofo y Milico, los payasos españoles, Claro. todo lo que copiábamos todo lo que aparecía en la televisión. Pero fue una infancia normal, dentro de los Muy parámetros normal. o carencias que pueda llegar a haber, pero dentro del barrio eras un pibe, Sí, un pibe más. muy normal, hasta los 12 años, que bueno, ahí empecé a trabajar, después que terminé la escuela primaria, y ahí ya la mirada que yo empecé a tener fue bastante diferente, de responsabilidad y compromiso. En esa época no estaba el tema de la explotación infantil y todo eso, no, los chicos trabajábamos más esas clases bajas, había que trabajar porque un solo sueldo no alcanzaba, que era el de mi papá, y él era albañil, azulejista, y tenía, como decirte, no trabajaba en una empresa, entonces no tenía permanentemente trabajo, sino a medida que aparecían. Claro. ¿Hiciste primaria? ¿Hiciste secundario también? Sí, la primaria la terminé y empecé a trabajar, como te decía. Y la secundaria, tardé un año en ir a la secundaria, porque me fue muy mal trabajando con mi papá, era un desastre, haciendo las cosas de albañilería, yo era un desastre. Entonces, como había que trabajar, mi tío me consiguió en una inmobiliaria para limpiar pisos, baños, vidrieras, un trabajo. Y a partir de los 12 años empecé a trabajar ahí. Y este señor de la inmobiliaria, Pedro Nicanor Gómez, me incentivó a estudiar, me dijo que estudiar era importante. Mi papá no nos incentivaba a estudiar, él nos incentivaba a trabajar nada más. Y bueno, y a partir de ahí empecé a hacer lo que se llamaba escuela secundaria vespertina, que era por la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 12 o 1 de la noche, y podía trabajar de esa manera, pero eran, en vez de 5 años, eran 6 años, era un año más. Así que bueno, trabajaba, agarraba la bicicleta y me iba a estudiar a otra ciudad, que era la ciudad de Merlo. ¿Qué sabías de Malvinas? Hasta antes, digamos, que te toque... Bueno,
Vos sos clase 61, no 62, me habías Soy mencionado clase hace un rato. 61, sí, sí. Que por eso estudiar 6 años, tuve que pedir un año de prórroga para terminar la escuela secundaria, por eso me tocó con la clase 62. Porque te había tocado servicio militar. Exactamente. ¿Y qué sabías de las islas, de Malvinas? Sabía bastante, porque en un trabajo conjunto entre historia, biología y geografía, 3 materias de aquella época, había que hacer una presentación y yo elegí Malvinas. Eso fue en el año 80. Yo elegí Malvinas, había muy poca información. Recuerdo que viajé a Buenos Aires, que queda a 35 kilómetros al Instituto Geográfico Militar, y para pedir información. Y recuerdo que armé una puesta en escena, porque puse música en mi presentación, unos grabadores chiquititos Sí. así. Recuerdo que la música era de la Camerata Bariloche y Eduardo Falú, la suite argentina, y música de fondo, y empecé a explicar todo lo que había leído en la Biblioteca Nacional y todo lo que había sacado del Instituto Geográfico Militar. Por supuesto, en aquella época no había celulares, no había fotocopias como para vos decir, me presta el libro que voy a sacar una fotocopia. Era imposible. Eso era todo a mano. ¿Y qué te imaginabas? ¿O cómo se imaginaba ese Andrés de chico adolescente las Islas Malvinas? Como estaban descritas ahí, Ujú. con mucho viento, con un clima cambiante, con pocos días de sol, siempre como el mar protagonizando. Y el clima me llamaba la atención, sobre todo me llamó mucho la atención todo lo que se hablaba del clima. Te digo esto porque es importante en esto de escribir. Hoy uno lee y cree lo que dice el celular. Sí, En aquella época, para conseguir una respuesta, vos tenías que leerte 10 libros. sí. O sea que aprendías un montón porque aprendías otras cosas. Ahí estuve 2 días en esa Biblioteca Nacional consultando libros enormes de Malvinas, libros viejos inclusive de la época del reclamo. Ahí me enteré del reclamo, por ejemplo, de la Argentina, y también me enteré Pero, de la usurpación. ¿te apasionó eso en su momento porque le pusiste mucho énfasis? Sí, me apasionó. Lo enganché por el lado del paisaje, vamos a decir, ¿no? Más que por el lado histórico, vamos a decir, o el reclamo en sí. No, yo lo enganché por el lado del paisaje y me llamaba mucho la atención lo lejano que estaba. No te olvides que yo lo máximo que llegué es ir a 30 kilómetros de la capital, o sea, no salíamos de ahí de Libertad. Pero lo enganché más, y por los animales, Claro. tantos animales diferentes. Por ese lado, saqué un 10, me fue muy bien en las 3 materias. Y ese fue mi primer contacto, pero conocía de que hablaban inglés, conocía de que había un reclamo, empecé a conocer cosas que no conocía. Ujú. Y esa adolescencia ya conociendo Malvinas, ¿te toca a los 19 años más o menos hacer el servicio militar? Ese fue No, a los 20. a los 20. ¿Y ese fue tu primer contacto con la preparación física, digamos, para ir, digamos, a un conflicto? O sea, militar sí, para un entrenamiento militar sí. Ujú. No había algo anterior. Hubo algo anterior que nosotros no sabíamos que era un entrenamiento militar, que nos llevaron a un lugar que se llamaba Fortín el Mangrullo, de la unidad básica al lado de mi casa. Nos llevaron a hacer juegos, que nosotros creíamos que eran juegos, pero era después, cuando los comparé con el entrenamiento militar que hicimos en el regimiento, eran los mismos juegos. Ujú. Ya no eran juegos. Esto en el O sea, marco de una acampada, algo así fue, ¿no? sí, fue un camping. Ujú. Fueron 3 campings de viernes, sábado y domingo, los fines de semana, en un lugar llamado Fortín el Mangrullo de Ituzaingó, cerca de ahí de Merlo. Y para mí fue al principio un juego, porque eso tenía 10, 11 años. Ya en el entrenamiento militar, como decís vos, sí fue. El entrenamiento fue cuando hice el servicio militar, que fueron 3 meses de entrenamiento en un lugar que se llamaba Capitán Sarmiento, también cerca de mi casa, a 60 kilómetros, entre Mercedes y Luján. Ujú. Ahí se hizo el entrenamiento militar, vamos a decir, del servicio militar, Claro. obligatorio. ¿Qué recuerdos tenés de haber realizado la colimba, como le decimos acá? Siempre, desde chico,
escuchaba a mi papá, que había hecho el servicio militar en ejército, a mi tío que había hecho en la Fuerza Aérea y a otro que había hecho en Marina, que era muy gracioso todo. Ellos contaban en las reuniones familiares todo lo que habían hecho en la Colimpa y siempre era como muy gracioso, ¿me entendés? Entonces yo digo, ¿será así? O sea, no ¿Lo tenía viste como... como algo anecdótico? ¿Eh? ¿Lo viste como algo En anecdótico ese tener momento me que...? parecía todo muy, muy lindo, o sea, pero bueno, cuando yo lo tuve que vivir, era bastante diferente. Ujú. Fundamentalmente era el desprendimiento de la familia, ¿no? Esa cosa de estar todos los días con tu mamá o con tu papá o con tus hermanos, ya ahí no había comunicación. Después, el conocimiento de otras personas, otros jóvenes que estaban en la misma que vos. Y sobre todo el tema de los horarios, responsabilidad, horarios, nadie que te cuide, nadie le podías pedir nada porque nadie te ayudaba, y disciplina. Y esta cosa de lo militar, ¿no? No te olvides que yo hice el servicio militar en el auge prácticamente del proceso militar. ¿Cuántos años tenías en el 76? Entonces, ¿tenías 16? En el 76 yo tenía, 15. 61, 15, claro. 15. ¿Y te Pero el acordás? servicio militar lo hice en el 81. Ujú. Lo hice varios años después, ¿no? Claro. Ya más cerca del Más cierre. cerca del cierre, decía. ¿Y te acordás ese día, ese 24 de marzo del 76? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te enteraste que había un golpe de Estado? Y después, ¿qué cambió? En realidad, yo lo único que recuerdo es la preocupación de don Gómez, que era un hombre radical, era de origen radical. Siempre citaba mucho a Balbín y demás, ¿no? Lo vi como preocupado ese día. Pero yo era un chico, no tomé la dimensión de lo que sucedía. Ujú. Lo vi a él muy preocupado. Y hablando con sus amigos, la gente que venía a la inmobiliaria, ¿viste? Sí recuerdo que un señor estaba muy, muy feliz de que ocurriera eso. Por fin se van estos, ¿viste? Por fin se va esta. Era, Claro, Isabel. por Isabel. Nada, pero bueno, no le presté demasiada atención porque yo no estaba muy ocupado del tema político. En realidad siempre estaba ocupado o del colegio y no, como todo lo que pasaba en Buenos Aires, no sabíamos lo que pasaba. Sí, si vamos puntualmente al hecho concreto de lo que ocurría en el día a día, te revisaban, había noticias siempre de que había atentados, de que la policía, de que la subversión, esa palabra todo el tiempo, ¿no? Pero cuando llegamos a la escuela, a la noche, yo iba de 6 a 12 o 1, fue normal ese día. Pero a la semana cambió todo. ¿Qué cambió? Todo. No, ya no se podía ir en determinadas condiciones, ya no podía ir sin corbata, ya no podía ir sin saco, ya las chicas no podían ir con pollera, o con pollera más arriba de la rodilla. Ya había militares en la puerta del colegio revisándote el pelo, a ver si lo tenías largo, a ver si tenías barba. ¿Mencionaste alguna vez que tuviste una detención? Sí, en esto de andar en bicicleta y terminar tan tarde, había toque de queda, ¿no? Yo me iba a buscar la bicicleta a la casa de mi tía, que quedaba a 6 cuadras de la escuela, y de ahí agarraba la bicicleta, me cambiaba de todo y me iba a mi pueblo, que eran 14 kilómetros, en bicicleta a la noche, ¿no? Mi tía trabajaba en una fiambrería, ¿viste? Y ella tenía todos los culitos de los fiambres, se los regalaban. Y los fines de semana, como no se podía hacer reuniones, nosotros hacíamos en el garage, en un galpón de mi casa, hacíamos reuniones los chicos del barrio a timbiar, ¿me entendés? Y comíamos esos culitos de los fiambres. Claro, ¿te imaginas? Ahora te lo venden como picada. Claro, te lo venden como picada. Pero en ese momento nosotros hacíamos la movida ahí con algún gancia. Éramos chicos, ¿viste? Pero fumábamos. Y yo todos los viernes llevaba esa bolsita con esos fiambres. Y un viernes me agarra el grupo 1 de vigilancia aérea, que nosotros le decíamos la JIVA,
que eran los militares, pero de aeronáutica, que hacían el control de toda esa ciudad de Merlo, porque quedaba ahí en ese grupo de vigilancia. Porque había pueblos y ciudades que estaban destinados a cada una de las Fuerzas Armadas. Sí, en este caso acá le había tocado, por su proximidad, Fuerza Aérea. Y me detienen, ¿viste? Para hacer el control de documentos. ¿De dónde venís, negro? Bajan, me acuerdo perfectamente, era una Ford, sería una F100, calculo, o similar, con asientos atrás, desmontado, gris, y con los miliquitos, o sea, los soldaditos, atrás. 2 soldaditos cada uno y 2 adelante. ¿De dónde venís, negro? Vengo de la escuela. Yo voy a esta escuela. Justo me pararon enfrente de la escuela, en el mástil, que se llamaba, que es donde ellos hacían la ración. Vengo, ¿y qué llevas ahí? Fiambre, digo yo. Una fiambre que me dio mi tía. ¿Cómo se llama tu tía? La jefa, le digo yo. La jefa, le dije yo. Fíjate vos, qué inocente, ¿no? Claro. La jefa le decíamos porque era la más grande y le decíamos la jefa. ¿La jefa de qué? De la familia, le digo, la jefa de la familia. ¿Y tu casa son peronistas? Sí. Terrible lo mío, ¿me entendés? Claro. Re en cana solo, pero sí. La inocencia y la ignorancia, ¿no? Sí, mi papá es el... Sí, pero ya no existe más la unidad básica, le digo yo. Ah, bueno, arriba, con bicicleta y todo. Claro, no habían agarrado a nadie, me habían agarrado a mí nada más. Que yo tendría 17 años, ponele, no me acuerdo, 16. Y empezamos a dar vuelta por todo el pueblo. Y me sacaban a la mierda los fiambres y se lo empezaron a comer entre ellos, ¿viste? Yo un dolor, ¿te imaginas? Yo pensaba en los fiambres nada más. Y bueno, empezamos a dar vuelta por toda la ciudad hasta que llegamos a un lugar llamado el Parque San Martín, donde se cruza, ahí sí con un Falcon gris, se cruza y hablan los tipos, ¿viste? Esto yo lo veía todo cabeceaba porque no tenía techo. ¿Estabas nada. En la caja? Ya, con la bicicleta no tenía techo eso, se podía ver todo. Y de ahí salieron cagando a un lugar, ¿viste? A una casa donde se metieron y sacaron a muchas personas. Había una reunión ahí. Yo lo único que recuerdo es que me tiraron la bicicleta en el diablo, se cayeron todos los libros que tenía en el portafolio de la bicicleta y no te querés mover nunca más. Y metieron a toda esa gente ahí arriba, que eran bastantes. Claro, vos ya no servías. Ya no servía, ya no tenía justificación. Yo me salvé. Lo único que recuerdo es que un muchacho, así de tu aspecto, con barba, me decía, rajate, rajate. De esa reunión. O sea, vos que me vaya. No, un muchacho de esa reunión. Me decía, rajate, rajate. O sea, me habían dado que me vaya. Claro. Andate. O sea, ellos sabían lo que estaba pasando. Yo no lo sabía, porque no era un joven militante. Era un chico que trabajaba en la... ¿Y la información que tenías hasta ese momento eras de leer diario, radio? Muy poco. O sea, no es el acceso a la información que tenemos nosotros ahora. Y además... la información estaba totalmente coartada, o sea, no te podía, o sea, era lo que te decían ellos. Claro. Era todo el tiempo. Ya estábamos en proceso militar ahí, avanzado. Yo nunca más pasé por ese lugar, agarraba por otras calles internas, ¿viste? ¿Cambió tu actitud después de claro, eso? ¿Cambiaste? Sí. ¿Tuviste miedo? Tuve miedo. Porque aparte, después, durante una semana, yo hacía esto en bicicleta, por una cuestión de presupuesto, porque el colectivo tenía que tener plata para el colectivo. Y el último colectivo salía muy tarde, ¿viste? Entonces yo a veces no llegaba a ese colectivo, pero a partir de ese día y por casi un mes viajé en colectivo y los colectivos era peor, porque te paraban el colectivo, tenía que bajar, te hacían un quilombo, ¿sí? Era bravo, sí. Andrés, te toca el servicio militar en plena dictadura. Recién mencionabas también esto de te paraban en la calle, morocho, en bicicleta, solo, con una bolsa con fiambre. Eras un objetivo. El peor tipo. Pero a vos te toca hacer en libertad el servicio militar. ¿Dónde lo hiciste? No, en un regimiento cerca de ahí, que es a 60 kilómetros, que se llama, que no existe más el regimiento en ese lugar, pero en la ciudad de Mercedes. Regimiento 6 de Infantería Mecanizado de Mercedes. Pero no estabas ahí. Sí. Yo o sea, a vos te tocaba el servicio militar y olvídate, o sea, tenés que ir ahí. ¿Pero fines de semana? Nada. Durante 3 meses ahí. Ah, ok. Y la instrucción sí. que se hizo en ese campo. O sea, vos no veías a tu familia, nada.
O sea, no tenías comunicación, no podías llamar por teléfono, nada. ¿Y recién cuándo viste a tu familia? Después de los 3 meses, porque a mí me tocó, creo, enero, febrero, marzo. Después, en la Semana Santa, permitieron que las familias al mismo regimiento fueran al regimiento y vean a sus hijos. Hay un tema importante, porque todo era costoso en esa época. O sea, vos tenías que tener plata para viajar en tren, para viajar en colectivo, y a veces mi familia no tenía para pagarse el pasaje. Entonces no iba, y yo ni sabía qué le pasaba a ellos, y ellos no sabían qué me pasaba a mí. No podías enviar cartas, comunicaciones No. Sí se podía, pero no enviábamos, porque tampoco era tan... Y porque en ese momento sabían dónde estabas también. Sí, ¿no? sabían que De alguna estábamos en el forma. regimiento, y que por determinado tiempo no me iban a ver. Y ahí pasamos la instrucción militar, esos 3 meses de instrucción, y después fue cambiando porque te asignaban un rol, y el rol que me asignaron a mí fue el de asistente de un capitán. Yo ya trabajaba en la editorial en esa época, ¿no? Sí. En Morón. Y este hombre que entendió mi situación, y hacía teatro yo ya también, me daba la posibilidad de salir del regimiento. No. Yo digo, yo si lo tendría que hacer ahora, es imposible. Porque salía del regimiento a las 8 de la mañana para llegar a mi trabajo a las 10 de la mañana, trabajaba todo el día y volvía a la noche y me quedaba en el regimiento para despertarlo a este hombre a las 4 o 5 de la mañana para estudiar, porque él estudiaba y yo lo ayudaba a estudiar. Y después hacía todos los días lo mismo durante 8 meses, 9 meses. Kilómetros y kilómetros. ¿Cómo te enteraste? Bueno, terminás el servicio militar, pasa un año, ya el contexto empieza a cambiar. Sí. ¿Cómo te enterás vos que tenés que movilizarte? Mirá, yo terminé en noviembre, por buen comportamiento salí del regimiento. Tenía que salir en abril del año 82, pero salí en noviembre del año 81. Y volví a trabajar. Normal, pelito largo, nada. Vida civil de nuevo. Pero el 1 de abril yo escuchaba una radio que se llamaba Radio del Plata, que pasaban temas musicales modernos, vamos a decir. Era la única radio que pasaba. Pero también tenía flashes informativos cada media hora. Y en esto de los flashes, yo escuché, recuerdo perfectamente, que el periodista dijo algo así como: hay movimiento naval en el Atlántico Sur. Vamos a confirmar esta noticia. Esto fue como a las 12 de la noche. Sí. Yo, a partir de ahí, me quedé despierto. Y escuché a las 3 de la ¿Por mañana. qué? ¿Por curiosidad? Por curiosidad y porque mis compañeros estaban adentro del servicio militar. Claro. Todavía. ¿Y por qué había movimiento naval en el sur? Las dos cosas, ¿no? Y después ya a las 5 de la mañana se confirma, y a las 7, yo no dormí esa noche. Empezó la marchita de Malvinas, Gómez Fuente hablando por Canal 7 diciendo: Marco para dar Malvinas, todo eso que aparece en todos los videos. Sí. Y a partir de ahí yo dije, sonamos, o sea, a mí me van a llamar. Y efectivamente... ¿Vos desde el principio supiste me llaman? Sí, porque mis compañeros, porque ya te digo, el 28 de abril creo que era la baja definitiva de todo eso que habíamos entrado en el 81. Y entraba la clase 63. Pero mis compañeros, que no salieron en la primera baja o la segunda, como había salido yo, estaban todavía. O sea que todos nosotros íbamos a volver. Y fue así. Yo hice lo mío siempre tiene que ver con la teatralidad, ¿viste? Sí. Hice un testamento. Un testamento, y le dejé la bicicleta a mi papá, la pelota de fútbol, no sé qué. Porque sabía que me iban a llevar y me llevaron. ¿Y cómo te enteraste? ¿Llega una carta? ¿Te van a buscar? Una cédula de identificación. No, una cédula de llamado se llama. Entonces, tipo un telegrama. Ya había teléfonos ahí. Bueno, mi mamá, había una vecina que tenía el teléfono, entonces me llama y me dice: Andrés, te llegó esto, tenés que presentarte el 6 en Mercedes. Chau, dije yo, bueno, me tuve que presentar. O sea, y a partir de ahí, ese trencito, que es el tren eléctrico y después se convierte en tren diésel,
fueron subiendo todos los compañeros del regimiento y ese tren se llenó de soldados que volvían al regimiento. ¿Esa fue la última vez que viste a tu familia? No, porque previo a eso, creo que fue 12 u 11 de abril del 82, era Semana Santa, y permitieron que los padres se despidieran porque sabían que nos íbamos a movilizar al sur. O sea, el sur era todo el sur. Entonces, efectivamente, el día 12 nos llevaron. O sea que fue el último día que vi pudo ir mi mamá y mi hermana, nomás que era chiquitita, a vernos, ahí a compartir, no sé, una merienda, así en medio del campo, con la familia. Y fue la última vez que las vi a ellas, sí. De ahí les avisan que tienen que ir al sur. ¿Cómo fue el viaje para llegar a las islas? Mira, nosotros lo que hicimos es preparándonos permanentemente. O sea, a la mañana nos levantaban a armar los bolsos para irnos, y después decían, no vamos. Sí, no vamos. Sí, durante una semana fue todo el tiempo así. No, el Papa intervino. No, Margaret Thatcher no viene, ¿me entendés? Hasta que definitivamente los ingleses dijeron, vení, vamos. Y ahí nos levantaron el día 12 de diciembre, nos metieron en unos camiones que se llaman Unimog, de abril, perdón, sí. De diciembre. En unos camiones que se llaman Unimog, ahí todos los soldados, varios camiones de eso, hasta el Palomar. Ahí, que ahí operaba la Fuerza Aérea. Claro, y ahí salieron los aviones, que eran aviones totalmente desmantelados, los 747 creo que eran, o la Chancha le decían, totalmente desmantelados, y nosotros íbamos... para que entre más gente. Claro, para que entre más gente. En el piso, espalda con espalda en la fila del medio y espalda contra la pared en la fila de costado. O sea, eran 4 filas con el fusil entre las piernas. ¿Qué fila te tocó? No, ¿qué fila? La del medio. La del medio, la del claro. medio. Era terrible, porque eso se movía y nos desplazábamos, ¿viste? Pero no tenía cinturón de seguridad, Claro, nada. porque, por ejemplo, viste que hoy en día el despegue te dicen cinturones de seguridad. No recline el asiento. ¿Cómo es el despegue cuando estás en el suelo de un avión que está desmantelado? Mirá, yo, o sea, aparte nunca habíamos viajado en avión. O sea, no teníamos ni idea. Sí recuerdo que nos habían dado unas bolsitas a cada uno, que era porque más de uno se descompuso. Y nos habían como prohibido comer, ¿viste? Sí. Esto fue la noche, tuvimos todo el día que subimos, que bajamos, subimos un avión, nos bajaron, ¿me entendés? Y creo, no sé, serían como las 9 de la noche o un poquito más, definitivamente nos subieron a un avión y salimos hacia el sur. Con todo lo que implicaba eso, que nos corríamos, que los fusiles, que cuidado, era un lío. Y llegamos a Río Gallegos. Primer parada, Río Gallegos. Río Gallegos. O sea que alguien nos dijo ahí, nadie nos decía nada, ¿no? Bajamos en un lugar súper oscuro. Lo que sí recuerdo es que cuando abrieron esa puerta era un frío que no se podía entender el frío, ¿me entendés? Por eso yo en mi libro pongo un frío desconocido, porque no lo conocíamos ese frío. Y nada, nos hicieron sacar las bolsas, los bolsones estos enormes, de la panza del avión que veníamos y meterlo en otro avión más pequeño. Y a la pasada nos dieron una jarra de mate cocido con un sándwich de queso y dulce de batata. Mientras íbamos llevando el bolso comíamos eso y nos metieron en otro avión. Y alguien dijo, estamos en Río Gallegos. Y fuimos a otro avión y como a las 2 o 3 de la mañana llegamos a otro lugar. También el avión estaba desmantelado y acá fue más grave, porque cuando frenó el avión, todos los que estaban en el fondo se vinieron para adelante y nos aplastamos contra la cabina. Ahí me había tocado la pared, claro. El del avión. Claro, la pista de Malvinas era mucho más chica, más corta. Directo Río Gallegos, Malvinas. Sí, pero tampoco nos dijeron que estábamos en Malvinas. Nos enteramos cuando amanece, vemos las olas tan cerca del aeropuerto. El aeropuerto no tenía cartel, pero en un lugar había un cartel que decía Stanley Airport. Y yo que sabía que Stanley era la denominación que había estudiado, estamos en Malvinas acá. ¿Cómo fue estar en Malvinas por primera vez? ¿Qué sentimientos tuviste? ¿Cuáles fueron tus primeras percepciones? Esto que te dije, el frío, ver el mar y
y sentir esa sal, porque eran bastante grandes las olas y llegaba como una bruma, una brisa de sal, pero fundamentalmente el desorden que había. Era un caos todo, porque todo nuestro regimiento, que eran muchas personas, llegaron con otros regimientos del primer cuerpo de ejército, todos el mismo día. Entonces era empezar a buscarse dónde estaban los compañeros, buscar al jefe que tenías y ponernos en fila y empezar a caminar hacia el pueblo. Se veía así a lo lejos un grupo de luces, que eran las luces de Puerto Stanley. Pero esto es así porque había mucha gente, porque fue caótico o porque estaba mal organizado. No, era caótico porque había mucha gente y había muchísimo. O sea, nosotros, te imaginas, chicos, de ver El Zorro, Gaby Fofo y Miliki en Merlo, Claro. no ir nunca a ningún lado, todo siempre en blanco y negro, encontrarse con aviones, helicópteros, aviones de combate, cosas que pasan por encima, gente que grita, gente que da órdenes, es un quilombo terrible. Y sí, bueno, dentro del caos nos organizamos y empezamos a caminar esos 8 kilómetros que hay, con ese bolsón, con las armas también. A mí me había tocado una radio, así que andaba con esos kilos de radio, con el kilo de bolso, con el fusil, y con el casco, que ya pesa 5 kilos el casco solo. ¿Cómo era? Vos ya habías salido preparado desde el Palomar. ¿Cuál era, digamos, tu mochila? ¿Qué tenía? Bueno, o sea, ya me habían dado un rol de combate. Sí, Mi rol de combate era en comunicaciones. Yo era constructor de líneas telefónicas. perfecto. Y esto implicaba que también tenía una radio. ¿Eso es una buena noticia? ¿Que te den ese rol? En el sentido de que te puede haber tocado algo peor. Sí, para mí fue nuevo, porque yo nunca había experimentado ese rol, pero me pusieron ese rol. Y fue una buena noticia hasta que me di cuenta que no. En ese momento construir las líneas telefónicas sin el combate era fácil, porque nosotros teníamos que ir, íbamos entre dos, llevábamos un teléfono, ponerle de acá hasta el basural, Sí. allá, ¿Se tiraba cable? cable, todo cable, Sí. todo cable. El tema es cuando empezó el combate, que se empezó a cortar esas líneas por las tropas, por una bomba que cayó, y había que reconstruirlas. Y en la reconstrucción, los combates siempre eran de noche, Iba se solo. hacía solo, corriendo el cable, viendo no, porque no se veía, sintiendo dónde se había cortado, tratar de encontrar la otra punta para unirlo con esa cinta adhesiva que parecía una lonja, porque hacía tanto frío que estaba endurecido. ¿Esto se hacía a la luz de la luna No, o la por luz de la linterna? luna y entre el fuego, Claro. cruzado. Ahí ya no se puso lindo. Contame un poquito antes, Sí. porque vos llegás, despliegan ahí todo, Sí. se juntan con los que eran parte, digamos, De la compañía, de o tu sea, del compañía. regimiento en este caso. ¿Y de ahí a dónde se movilizan y dónde hacen campamento? Bueno, nosotros vamos a varios lugares. O sea, el centro de comunicaciones o el comando de comunicaciones estaba en Puerto Argentino. Sí. Pero los distintos regimientos tenían su sector de comunicación, el mío tenía el nuestro, que te mandaban a distintos lugares donde eran designadas las otras compañías. La compañía A y B de nuestro regimiento fue designado bastante lejos de Puerto Argentino. Y hasta allá tuvimos que ir a construir las líneas. Después volvimos al comando, ya cuando los ingleses entran en San Carlos y se van aproximando. Y después empezamos a reconstruir esas líneas, ¿no? Nada. Todo era desinformación, todo era bolas que se corren, que no vienen, que esto, que la ONU, que Margaret Thatcher, que... Claro, vos Era todo un acá en el desastre. libro, que Sí. lo recomendamos que lo lean también, que es 1982, Un frío desconocido, dos muchachos, dos historias, dos islas, que escribiste en conjunto con Miguel Ausoberría, que es producto de una charla que han tenido Sí, en sí. conjunto, que está hecho además por Un Padita, que es la editorial de la universidad. Sí. Mencionás de que en los primeros días, en las cartas al menos que vos le vas escribiendo a tu familia o que van intercambiando, siempre mencionás esto, que estás pendiente que haya o una solución o un ataque. Claro. ¿Cómo se duerme pensando en que te van a atacar o vas a tener una buena noticia? Y Que te van a atacar en una guerra, no es que te van a... Todo el tiempo es con miedo, ¿no?
y un miedo como incierto, sin fundamento, vamos a decir, el fundamento de la guerra era más fuerte. Y miedo a los kelpers, porque los kelpers estaban organizados también. Y decían que por las noches atacaban a los soldados. Yo no sé si esto fue cierto o no, pero todo el tiempo difundían como temor. Temor de que caiga una bomba, temor. Después empezaron efectivamente, después del 1 de mayo, los bombardeos y ahí fue todo real. Pero nosotros no sé si dormíamos tanto, porque teníamos guardias eternas. Yo tenía 8 o 10 horas de guardia. Y si me tocaba, justamente que me tocaban a la noche, era toda la noche de guardia. O sea, no dormíamos. ¿Cómo era el clima, no solo bélico, sino ambiental? Lo meteorológico me refiero durante No, esas terrible. guardias nocturnas. Para nosotros es terrible. Primero que estábamos todo el tiempo mojados. Hoy tenemos problemas en las rodillas y en las piernas casi todos por este tema, de estar todo el tiempo mojado, porque nosotros hicimos los pozos de Zorro, pero a la primera lluvia se inundaron los pozos. Igual nos obligaban a meternos ahí adentro. Así que teníamos siempre el agua casi más cerca de la rodilla que del pie, vamos a decir. Y el frío. Yo recuerdo que si no nos movíamos en la guardia, que generalmente éramos de a dos, espalda con espalda, sin ver nada, no se veía nada. En mi obra de teatro, digo, ni la palma de la mano se veía, excepto cuando había luna, y no estuviese nublado. El frío era intenso, si no nos movíamos nos llegábamos a dormir del frío. O sea, empezábamos a poner el fusil para apoyarnos y después ya no nos alcanzaba nuestro cuerpo para apoyarnos. Dicen Son muchas horas. Dicen que a la humedad uno se acostumbra, al exceso de calor uno puede acostumbrarse, pero dicen que al frío extremo el cuerpo humano no se acostumbra nunca. Evidentemente no, aparte nosotros teníamos, no te olvides que nosotros los abrigos que teníamos eran todos para una guerra en la Pampa. Nadie nos puso esos abrigos de la gente que anda, qué sé yo, no sé, del grupo de nieve, de no sé qué, de Mendoza. Teníamos una campera Duvet que podría ser bastante abrigada, pero todo lo otro era de lana. Las medias eran una media totalmente de lana humedecida dentro del pie. Nos recomendaban abrirnos los borseguíes permanentemente porque se te podría pudrir el pie adentro. Que de hecho le cortaron un par de pies a varios porque al tener tanto frío no tenías la sensación de dolor y el pie estaba podrido. En todo este proceso previo al 1 de mayo, que fue el primer ataque inglés dentro de las islas, sí. ¿Cómo sabían qué era lo que estaba pasando? ¿Tenían acceso a diarios? ¿Cómo llegaban las cartas? ¿Cómo te escribías? ¿Cómo era la comunicación en ese momento? Era todo por carta. A diarios no teníamos acceso, más allá de esas fotos que aparece alguien leyendo el diario, mentira. Que todos tienen diarios de distintos días. Claro, aparte le pusieron un diario en la mano y después se lo sacaron, porque nadie quería que nos enteráramos lo que pasaba afuera. ¿Esa foto crees que es un montaje? Por lo menos para la realidad tuya. Para mí sí. Yo nunca vi un diario. Sí recibíamos, por ejemplo, cómics, Patrocito, ¿viste? Pero los diarios nunca recibimos ningún diario. Yo no vi ningún diario nunca. De hecho, empezamos a quemar las cartas en algún momento cuando no teníamos combustible, pero no hubiésemos quemado diarios si hubiese habido diario. Yo no vi nunca ningún diario. Pero las realidades en distintos lugares eran bastante diferentes, ¿no? En donde yo estaba no veíamos, y estábamos en comunicaciones. O sea, si no teníamos el diario claro. Nosotros, estábamos en el horno. Bueno, y nada, la comunicación era específicamente por carta. No había otra forma de comunicarnos. Recibíamos cartas, había mucha gente que escribía cartas, inclusive yo tengo muchas de esas cartas, tengo como 100 cartas en mi casa, se llamaba a un soldado que no recibe correspondencia. Que eran las cartas que escribían niños, personas civiles que escribían a... Sí, y las de tu familia. Como yo estaba en comunicaciones, recibíamos los bolsones y ahí repartíamos a los distintos grupos. Ahí vos escribías una carta, como se escribe siempre, código postal, dirección. Sí. ¿A quién le entregas? Ahí venía alguien, que generalmente era un suboficial, y recogía las cartas. Te daban un papel que se llamaba aerograma,
que era un papel muy finito, papel de arroz le decían, que vos tenías que tener mucho cuidado porque podías perforarlo con la lapicera, porque ¿dónde escribías la carta? ¿En la rodilla o en la espalda de un compañero? Que es lo más probable que la punta de la lapicera se te vaya para adentro. Por eso son medio como ilegibles las cartas, porque eran hechas en eso, no había una mesa para escribir. Y como eran muy livianitos, se entraban mucho más en los bolsones. Así que te daban uno de esos papeles, vos escribías y venía recogían. Yo nunca pienso que las hayan censurado las cartas, porque era imposible leer esas cartas. Primero por la letra y segundo que eran muchas cartas. Era una cantidad. Y bueno, sí, de hecho yo debo tener unas 20 que recibió mi familia, así que se llegaban las cartas. ¿Llegaron todas? No, la última no. La última, que fue escrita el 13 de junio, el día anterior, no. Menos mal que no llegó, porque se hubiesen infartado mis papás. Porque vos en las primeras cartas hay algunas que están publicadas en el libro. Sí. Y siempre estás transmitiendo tranquilidad a tu familia. ¿Era eso lo que estabas buscando? Sí. ¿O es lo que yo interpreto leyéndolo? Porque me da la sensación de que a tu mamá la querías dejar tranquila siempre. Sí, siempre, sí. Esa era la que se queden tranquilos. Esa era la sensación. De hecho, hay un documental que se hizo una vez, que se llama Cartas de Batalla, sobre esas cartas, que mi prima dice algo así como, nos mentíamos entre los dos. Él para que nosotros nos quedamos tranquilos y nosotros para que él esté tranquilo. Siempre eran cosas lindas. Pero bueno, es una condición de mi familia, siempre ver el medio vaso lleno, ¿viste? Nunca ver el medio vaso vacío. Y eso es lo que me ha ayudado a subsistir en la posguerra también. ¿Cómo describirías el combate ya después de ese 1 de mayo? ¿Cómo eran los días? Me dijiste que había mucho frío, mucho viento, estaban mojados. Bueno, ¿La comida? Ahí se le empezó a complicar, porque todos los días bombardeaban. Al principio fue como, wow. Pero después nos acostumbramos a las bombas. O sea, no sé. ¿Vos estabas cerca de Stanley? Sí, estaba en Puerto Argentino, sí. ¿Tenías por ahí la sensación de que esa zona no iban a bombardear? No, es que lo bombardearon todo el tiempo. A ellos nunca les importaron los Kelper. Claro. Después les importan, o ahora se hace que les importan. Pero los Kelper no se pudo ir ninguno. Ahí al lado donde yo tenía el comando de comunicaciones había una señora que se llamaba Nicola Colbert con 5 criaturas. Le bombardearon la casa, nos bombardearon todo el tiempo. O sea, caían, yo calculo que 100, 150 bombas por día, todos los días bombardeaban. Porque justamente en Puerto Argentino estaban las reservas, estaban los comandos, estaban la comida, y estaba también el pueblo Kelper, que ellos no respetaron ni nada, los bombardearon. Y todas las noches era todo eso. Y la desinformación. O sea, ahí sí ya nos bombardeaban. Eran los ingleses, no había otro. Pero dónde estaban no sabíamos. Si venían, si no venían. Hasta que empezaron a regresar nuestros compañeros del frente, aquellos que se habían salvado, y nos contaban que ellos estaban cerca, que esto, que el otro. Y nosotros ya empezamos a tomar las posiciones de combate, ya no arreglábamos más líneas telefónicas, posiciones de combate alternativas que eran contra la playa. ¿Cuánto es cerca en una guerra de ese tipo? Que son muy distintas a las guerras. Hoy, bueno, la última guerra activa fue prácticamente de drones, pero en ese momento era de combate. Era de cuerpo a cuerpo. Prácticamente, sí, de desgaste en el... Pero que te digan, el enemigo está cerca. Y a 20 kilómetros, 25 kilómetros, 30 kilómetros. Y después ya estaban ahí. Ya se veían los combates en las elevaciones. ¿Cómo te enterás, noche, ¿no? ¿Cómo te enterás que Argentina, que se habían rendido? Alguna vez Osvaldo Bayer dijo la frase, ¿no? Malvinas fue la guerra donde pelearon los soldados, pero se rindieron los generales. Sí, siempre nos dicen lo mismo. Bueno, y eso es un... ¿Lo sentís así? ¿Se sintieron solos ustedes? Sí y no, porque, o sea, a ver, yo como de chico siempre tuve que cumplir una obligación, con la obligación de trabajar, de cuidar a mi familia, de ir a la escuela. Esto para mí era una obligación. No era ni un trabajo, ni una cosa pesada, nada. Es lo que me tocó, que es lo que siempre me pasa en la vida. Esto me tocó, en suerte, listo, che, hacete cargo. No le podés esquivar al bulto porque te amargás, ¿me entendés? O te hace peor. Claro. Yo me hice cargo. Dentro de lo que era comunicaciones, nosotros estamos bastante contenidos con nuestros jefes.
Pero el comandante de nuestro regimiento era un viejo cagón, una porquería de persona, que se había hecho enterrar en una casa y no salió de esa casa nunca. Que después me lo encontré por acá, ¿viste? Porque encima lo ascendieron después el viejo. Yo lo que veo es que en ese desorden nosotros le pusimos el cuerpo y no le aflojamos. O sea, no es que vinieron los tipos y decían, nos rendimos. No, le tiramos con lo que teníamos y ya no tenemos muchas cosas. Ya no, la tecnología era diferente, el acompañamiento de los satélites británicos, Chile, varios países ahí metidos en la OTAN. Nosotros vimos buzos tácticos japoneses y 3 alemanes, o sea, después de la posguerra. O sea, estaba toda la OTAN contra este pueblo sudamericano. O sea, digo, nosotros le pusimos el cuerpo e hicimos todo lo posible. Yo muy posiblemente esté de acuerdo con Bayer porque muchas personas nos dicen, ustedes no perdieron. Ustedes no se rindieron nunca. Se rindió Buenos Aires, se rindió Galtieri, se rindió a pedido del Papa la Argentina. Pero ustedes no perdieron la guerra. Entonces eso me hace ver que hay un entendimiento de la población con relación a los soldaditos comunes, ¿viste? No al generalato que decidía en Buenos Aires si hacer o no hacer esto o hacer esto. De hecho, ellos nunca se pusieron de acuerdo. Y por eso era tan conflictivo y tan desorganizado en algún punto. ¿Cómo te enteraste que Argentina se había rendido? Mira, nosotros los últimos combates fueron muy cruentos, era permanente, estábamos nosotros en la posición de alternativa, estábamos con mi compañero, teníamos 2 raciones frías ahí y nuestro pozo de zorro tenía el mirador hacia el mar, esperando que vengan por ahí. El mar estaba minada, la playa, pero alguien golpea una puerta que teníamos de chapa que habíamos hecho nosotros y dice, chao, se rindió Menéndez, nos volvemos a casa. Así fue, que nos enteramos. ¿Cómo que se rindió? Este hijo de puta se rindió y nosotros, ¿me entendés? No queríamos. O sea, lo que me acuerdo es que no queríamos, no nos pusimos felices. El pelotudo que nos dijo eso estaba feliz, ¿me entendés? O sea, y era un suboficial el que nos había dicho. Y nosotros no estábamos felices. ¿Cómo que nos vamos? Y a partir de ahí empezó otra cosa, en mí al menos, como una gran depresión, como una cosa... ¿Cómo? Todo esto. ¿No? Porque además, todo el tiempo te venía a decir, venimos ganando, le hundimos esto, hundimos aquello, sí. Todo el tiempo esa cosa ganadora. Y bueno, inclusive... No te olvides que yo había adelgazado 35 kilos, la alimentación era pésima. ¿Qué comían? Y comíamos a veces caldo, ya en la última etapa nada, 10 días sin comer prácticamente. No había, habían destruido los depósitos, justamente por eso bombardeaban permanentemente. Y me agarró como un bajón anímico, ¿no? Y bueno, inclusive me desmayé y estuve tirado en un pozo que todos se pensaban que estaba muerto. Entonces pasaban de largo. Hasta que alguien se dio cuenta que estaba respirando. ¿Cómo fue ese regreso de derrota? Muy, muy feo, en realidad, porque cuando nos fuimos, en esos Unimog, que te decía, hacia el Palomar, nos fuimos de día. Y toda la gente en los semáforos decía, maten a los ingleses, revienten a la vieja esa, ¿viste? Todo el mundo te decía, los coches, la gente, en los semáforos. Alentador. Alentador, forma, sí. Claro. Pero cuando volvimos no había nadie. Nadie. Volvimos a oscuras. Yo volví en un buque que se llama Bahía Paraíso, que paramos en Punta Quilla, en Puerto Santa Cruz. Mira qué fecha, 20 de junio. Ese 20 de junio salimos el 19 a la noche y el 20 de junio vimos amanecer en el mar argentino y las costas patagónicas. De ahí, en ese buque nos trataron de cambiar, de mudar, de poner lindos, ¿viste? La ropa era un desastre. Te imaginas que yo no me había bañado por 68 días. Todo meado, cagado, oloroso, peludo,
pelos duros, sin afeitarse, una porquería. Y nos sacaron toda la ropa, nos pusieron una ropa azul de la Marina y bajamos acá, de ahí tomamos un avión hasta Río Gallegos. En Río Gallegos sí pude conseguir que alguien de las señoras que repartían golosinas, caramelos, me diera una ficha telefónica y yo pude llamar a una vecina de Morón que se fue caminando hasta mi casa para decirle que yo estaba vivo. Lo único que pude decirle, viste que las fichas duraban nada. Ujú. Hola, soy Andrés, Mabel, soy Andrés, díganle a mi familia que estoy vivo. Y a partir de ahí, ellos sabían que estaba vivo. Y llamaste a ella porque era lo El más único cercano que tenías con No, el único teléfono. teléfono que me acordaba, de memoria. Porque la memoria después se me fue. Durante más de 5 meses, yo trabajaba en la editorial y tenía 90 vendedores a mi cargo de libros. No me acordaba el teléfono de ninguno. De hecho, me echaron a la mierda de la editorial. Me dio una palmadita en la espalda y dijo, anda a descansar, nene, que tuviste en una guerra. Nunca me pagaron, me quedé sin laburo. ¿Cómo fueron esos meses posteriores que llegás? ¿Te reencontrás con tu familia? ¿Te acordás cómo fue Sí, ese? claro, sí. Fue muy emotivo el reencuentro, llegamos muy de noche, ya ahí nos dimos cuenta que estábamos desplazados, porque llegamos después de toda esa movida que te decía del Palomar, llegamos al Palomar, nos tuvieron 5 días, nos llevaron al regimiento, y del regimiento nos dieron la ropa de civil que teníamos, que era un balde, me quedaban Claro. a mí, y anda a tu casa. Anda a tu casa, ¿cómo? Ujú. Si no teníamos plata, no teníamos documentos, no teníamos nada. Así que bueno, pidiendo por favor, che, no nos lleva, mirá, yo vengo de la guerra, no nos lleva. Porque teníamos que pagar el colectivo o el tren. Ya empezamos mal, ¿me entendés? Y llegué a mi casa y no quería llegar a mi casa, ¿viste? Por esta cosa de la derrota, por esta cosa de un montón de cosas. Y tardé un montón en llegar a mi casa. Fui como golpeando la puerta a los vecinos, ¿viste? Y llegué a mi casa y estaban mi papá y mi mamá, que sabían que en algún momento iba a llegar. Y nada, me recibieron en la puerta, me abrazaron. Me sentí como un niño nuevamente entre los brazos de ellos. Y ahí estaba. Ujú. Eso es la imagen que recuerdo. Después me hicieron una comida, que me agarró un ataque de hígado, te imaginas que no comíamos nada. Me hicieron un bife con un huevo frito. Terrible fue. Y después empezó toda una cosa de, ya te digo, fui al trabajo, me dijeron andate, no me pagaron, me volví, me agarró una gran depresión. Estuve casi 3 meses encerrado en mi habitación sin querer ver a nadie. Hasta que, bueno, una de las empresas del Estado, Entel, tomaba a soldados excombatientes que habían venido a la guerra y me robaron el documento de mi cama, de mi mesita de luz, y sacaron una foto y lo presentaron. Y a partir de ahí, en agosto, recibo una hermosa nota que decía, señor Andrés Fernández, nos sería muy grato que usted se presente en las oficinas de Entel para una revisión médica y poder ingresar. Ujú. Los milicos trataron de, como se quedaron todos sin trabajo, trataron de, no sé, ponerle paño frío a la cosa y empezaron a meter a todos los soldaditos que nos habíamos quedado sin trabajo en las empresas del Estado. Andrés, ¿es algo en lo que pensás todos los días de tu vida? No, porque yo con la actividad teatral, con la actividad artística, todas esas heridas se han sanado. Yo digo que el arte salva, que el arte es sanador. Y en este caso pienso, por supuesto, de hecho no te puedo negar de que yo vine a Río Gallegos porque quería estar frente de la ría, que es parecido al paisaje de Malvinas, pero yo veo el paisaje, veo lo mismo que vi cuando estaba estudiando. Los animales, el paisaje, el frío, no la guerra en sí, no el conflicto en sí. El conflicto para mí pasó, fue una gran experiencia para mí de vida, me dio las herramientas necesarias para seguir adelante y lo recuerdo en las fechas que hay que recordarlo. Está presente siempre, porque yo no dejo de ser
lo que acá se denomina un héroe, y qué sé yo, nada, el otro día estaba en mi casa y vino alguien a sacarse una foto, y bueno, saquémonos una foto. Pero no estoy pensando yo. De hecho, no sueño con la guerra nunca. Siempre sueño con cosas artísticas, ¿no? Entonces esto está bueno, porque me ha sacado de un lugar en donde muchos veteranos de guerra se han suicidado, ya casi 600. Sí. Fíjate que son 649 los que han muerto en Malvinas. Casi estamos en el mismo número. Y no decirte la cantidad que murieron por cuestiones que están relacionadas con la guerra, drogadicción, alcohol, depresión. Así que, nada. ¿Cómo has visto estos años ya de democracia que se recuerda al héroe, al veterano o al combatiente, como le gusta a muchos que le digan, en vez de excombatientes? No, todavía están llevando adelante la bandera de esa causa. ¿Cómo crees que se los ha visto estos años y cómo te gustaría a vos que te recuerden en particular? Yo lo que he visto es una evolución. Vamos a diferenciar los territorios, vamos a decir. En Santa Cruz siempre se vio al veterano de guerra, excombatiente, héroe de una manera diferente a lo que pasa en el norte. En el norte hay como un ninguneo, siempre hubo un ninguneo, pero aquí, en Santa Cruz, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la vivencia, que es lo más importante en la vida, lo que uno vive, la tuvieron. Se vivió la guerra como en ninguna otra parte, en esta parte sur. Llámese Tierra del Fuego, parte de Chubut y todo Santa Cruz. Entonces, la idea de cómo nosotros nos quieren, nos tratan o nos respetan siempre fue buena. Yo no puedo decir nada. ¿Cómo me gustaría que me recuerden? No sé. Yo creo que me gustaría que me recuerden como alguien, un joven, que fue convocado a defender a su patria y se hizo cargo. Como tendría que hacerse cargo cualquier argentino bien nacido. Defender su casa. Nada más. Yo cumplí con mi obligación. ¿Qué significa y qué responsabilidad crees que tienen o han tenido los últimos gobiernos democráticos y van a tener los próximos gobiernos democráticos y ya 50 años por ahí del último golpe de Estado, que ha sido, creo, un legado, pero a la vez una responsabilidad para todos los próximos gobiernos el tratar de desenredar este conflicto? ¿Crees que se va a resolver algún día? ¿Crees que hay alguna vía que no sea la bélica? Sí, seguramente. La bélica no es la más recomendable. De hecho, perderíamos siempre. Yo creo que es una cuestión económica y estratégica. Si a los ingleses, a la OTAN y a Estados Unidos, la Argentina le cierra, le dan la soberanía, porque la soberanía no es la soberanía territorial, hoy la soberanía que funciona es la económica, y la económica la tienen ellos. O sea, que pongan la bandera y mañana te la saco, ¿viste? Si te portás bien, gordito, te presto la pelota para que juegue, y si no, te la saco. Eso es así. O sea, yo, por más que defendamos y hablemos, yo me he dado cuenta en estos años que si nosotros somos previsibles para ellos zafan, no tienen por qué gastar tanto dinero en esa construcción que tienen ahí bélica, vamos a decir, y nos dan la soberanía a nosotros, ellos entran, salen y les vendría bárbaro, porque también tienen recursos que podrían sacar próximo, tienen que traer todos los recursos de Inglaterra. Uh-huh. Eso creo que es así, Los gobiernos fueron diferentes en los reclamos, pero hay una cosa futbolera también en esto, que es lo que siempre en la Argentina estamos viviendo como en el fútbol, ¿no? Y también se trata el tema de Malvinas como en el fútbol. Uh-huh. Digo, hasta en la canción del último mundial, esos chicos, ¿viste? La guerra. Nada, quiero decir que alguna vez podríamos llegar a tener la soberanía si ellos quieren, o si el poder quiere. ¿Volviste alguna vez a las islas? No volvería, ¿no? ¿No querés volver tampoco? No, sí volvería, pero ¿cómo le voy a presentar un pasaporte? O sea, ¿qué fui a hacer en la guerra? ¿Defender qué? ¿Cómo voy a presentar un pasaporte para entrar en mi país? No. Ni en pedo.
les presente un pasaporte. Además, el maltrato que sufren los veteranos de guerra, todos los que van. No solamente por parte de los ingleses, sino de los chilenos que atienden ahí. Que se hacen los ingleses, no sé qué le pasa a los chilenos. Se hacen los ingleses y te tratan mal, ¿viste? Entonces, yo cada vez que... Yo voy a acompañar a muchos veteranos de guerra que vienen, los recibo a veces en mi casa. Me encanta que vayan, porque cada uno cierra sus heridas como puede. Yo lo cerré acá con el paisaje, con el santacruceño, con el vecino de todos los días. Pero las anécdotas que te cuentan del maltrato que hay hacia los visitantes, que encima le vamos a dejar plata, no me expondría a eso, no me humillaría ante estas personas de ninguna manera, y menos presentando un pasaporte. Me la aguantaré, no iré nunca. Andrés, muchas gracias. No, gracias a ustedes. 50 años, una herida abierta, es una producción de FM UMPA y UMPA Contenidos, con motivo de rememorar los 50 años del último golpe de Estado en Argentina.